Voces que forman parte de la noticia. 8 de la mañana y 36 minutos. Álvaro Marchante es especialista en campañas políticas y también es gerente de Comunicaliza. Es una empresa que, entre otras cuestiones, se dedica a los estudios de investigación. Él precisamente nos acompaña ahora mismo en el contacto aquí con Así Amaneció. Álvaro, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Queremos hablar sobre el último estudio que ustedes han realizado. Nos llama la atención de forma particular cómo la gente todavía, entrando a la segunda semana de este mes de julio, para entender un poco el tiempo en el cual se desarrolló la encuesta, no tiene claro por quién votar. Es más, sorprende el nivel, el porcentaje en el cual se encuentra esta indecisión. Coméntenos, por favor. Claro que sí. Bueno, antes que nada decir que esta encuesta se hizo entre el 5 y el 6 de julio a 3.314 personas en las 24 provincias del país y con un margen de error del 1,7. También es importante destacar que ya somos una encuestadora registrada en el CNE, ya estamos bajo la supervisión de este organismo. De hecho, ya pasamos también los datos y los resultados a esta institución. Respecto de la indecisión, yo no diría que está alta, la tenemos en un 14,1%. Incluso comparando con la campaña anterior estaría algo más baja. Estamos solo en el 14,1%. Es una cifra razonable, algo baja, para quedar todavía 40 días de campaña electoral. ¿Y cuáles son los resultados que ha obtenido este estudio en relación a la tendencia de votación de los electores? ¿Por qué candidatos se están decidiendo y en qué orden? Mira, esta ya es la segunda encuesta que hemos realizado. La anterior fue 2 semanas y media antes, por tanto ya podemos ver la tendencia. En primer lugar tenemos a Luisa González de la Revolución Ciudadana con un 26,8%, habiendo subido un 0,9 puntos. Otto Holzer está en segundo lugar con el 12,8%, es el candidato que más sube, ha subido 1,6 puntos. En tercer lugar está Yacu Pérez, es un candidato que no ha subido nada respecto de la encuesta anterior y está en el 10,3%. En cuarto lugar está Fernando Villavicencio con 9,3%, siendo el segundo candidato que más sube con el 1,3%. En quinto lugar, Javier Herbas, 6,5, seguido de Daniel Novoa, 4,5, Jan Topic con el 3 y Bolívar Armijos con el 0,5. Tenemos un blanco y nulo de 12%. Son las 8 de la mañana con 40 minutos, estábamos con Álvaro Marchanta. Álvaro, Ronald Córdoba lo saluda. ¿Qué porcentaje de ese electorado le da vergüenza decir que va a votar por X o Y candidato? Le traigo esta pregunta a colación porque por aquí por la mesa estuvo una candidata a las elecciones pasadas, las elecciones seccionales, y muy confiada la noté cuando dijo: solo tengo mis datos exactos ya, solo me faltan los votos indecisos y los votos que les da vergüenza decir que van a votar por mí. Bueno, tenemos una indecisión muy baja, no podríamos decir que hay un voto vergonzante. Es importante también destacar, nuestra encuesta sigue la metodología Kagui, son encuestas online enviadas a través de publicidad y a través de mailing. Entonces, esto nos permite llegar a la gente en la tranquilidad de su hogar, no tanto en la tensión que puede suponer tener la puerta abierta. Esta metodología sí es destacada en este sentido, que reduce mucho el voto vergonzante y mucho la indecisión. Entonces, yo no diría que ahora mismo tenemos un voto vergonzante cuando la indecisión nos ha bajado 4 puntos en 3 semanas y estamos solo en el 14%. Quizás ha habido otros momentos cuando había un candidato que sí generaba voto vergonzante. Fíjate, por ejemplo, cuando en 2021 medíamos con la misma metodología, nosotros lo que descubrimos es que Yacu Pérez estaba entre el 19 y el 20%. Sin embargo, en otras encuestadoras estaba en el 8-9%. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás había algo de voto vergonzante, no sabían si era correcto votar por un indígena, pero una vez que eso ya pasó, Yacu Pérez ya tuvo esa votación, quizás ese lapso que podía causar el voto vergonzante, quizás o seguramente ya se superó. No podríamos hablar que en nuestra encuesta ahora mismo tenemos voto vergonzante. Son exactamente las 8 de la mañana con 41 minutos. Estamos conversando con Álvaro Marchante, él es especialista en campañas políticas y gerente de Comunicaliza. Estamos revisando la última encuesta que realizó hace poco. Así es, entre el 5 y 6 de julio. No ha sido hace mucho tiempo. Álvaro, buenos días. Guillermo Hidalgo lo saluda. ¿Qué está buscando la gente en los candidatos según lo que usted
puede percibir por estas encuestas. Veo que dentro de la encuesta también se mide que la seguridad, una vez más, es el punto número 1, la salud, etcétera. Pero ¿qué busca la gente del candidato? Porque ya hay 2 candidatos adelante y está uno estancado, otros bajando. ¿Qué busca la gente del candidato? Mira, cuando preguntamos los problemas del país, efectivamente, inseguridad es el primero, con un 37%. En Guayaquil llega casi hasta el 50%, es decir, inseguridad es uno de los grandes temas de los que hay que hablar. Pero también le preguntamos a la gente, más allá de los problemas, cuáles serían tus prioridades, qué es lo más importante que se haga. Y claro, aquí vemos que el 55% de la población prefiere que se solucionen los problemas de inseguridad en el país antes que cualquier otra opción, llegando hasta el 63% en Guayaquil, ¿no? Es una cifra verdaderamente asombrosa. En segundo lugar, quieren que se desarrollen políticas para generar empleo, pero ya bajamos hasta el 22%. En tercer lugar, que se luche contra la corrupción política, 14,8%. Y en cuarto lugar, que se proteja el medio ambiente con un 7%. Es decir, sí que las personas tienen focalizado que se arregle la inseguridad y después que se genere empleo y se lucha contra la corrupción. Llama la atención también, Álvaro, que en materia social la gente está pidiendo más atención en temas de salud, en la construcción de hospitales, por ejemplo, más que en educación. Sí, aquí vamos a las expectativas de infraestructuras. Literalmente se le pregunta a qué tipo de obras en infraestructura se debe dar mayor atención al próximo gobierno. Destaca 45% hospitales, 20% escuelas y universidades. En un tercer lugar y muy lejos, carreteras, con 11%. Control de inundaciones, que ya es un tema del que se va a empezar a hablar, también 11%. Pero claro, control de inundaciones en provincias de la costa llega hasta el 17 y 20%. Esto también es importante. Y también el tema de la seguridad anclado a la construcción de cárceles. Llama la atención los números que se han revelado sobre la decisión de la gente de apoyar políticas o iniciativas en función de construcción de centros penitenciarios. Claro. Aquí, fíjate que primero preguntamos expectativas de infraestructuras y cárceles solo ocupa el 4,6%. Sin embargo, luego preguntamos, y al margen de lo anterior, ¿crees que se deben construir nuevas cárceles de manera prioritaria? Y aquí el 42% dice sí con urgencia. Pero claro, también tenemos el resto que prefiere que haya otras opciones. Por ejemplo, el 24% dice hay otras prioridades, el 10% dice que hay suficientes cárceles y un 23% no lo sabe. Pero si lo contrastamos con la preferencia por hospitales, vemos que construir hospitales es 10 veces más prioritario para la sociedad ecuatoriana. Álvaro, ¿y cuántas sorpresas más tendremos que observar, según su experiencia en este tipo de procesos, en una campaña tan corta donde quizás no todo el mundo alcance a enterarse de las propuestas de los candidatos? Mira, esta es una pregunta muy relevante porque vimos que, por ejemplo, no me di Guayaquil, pero sí me di Quito, donde pudimos ver que en las últimas 48 horas el candidato que iba segundo sobrepasó al primero y finalmente llegó a ser alcalde. En Guayaquil prácticamente nadie se esperaba que Aquiles Álvarez ganase la alcaldía, ninguna encuesta lo mostró. Sin embargo, al final, en las últimas horas, la decisión fue muy notable. Estamos con menores niveles de indecisión que para las alcaldías. La campaña presidencial genera mucho más interés y también mucho mayor atención. Pero, sin embargo, vimos que en el año 2021, un candidato que empezó la campaña con el 0,7, que hizo una estrategia netamente de redes con un presupuesto muy bajo y que llegó al debate con apenas un 2-3%, llegó hasta el 15,8%, casi el 16%. Hablamos de Javier Hervás. Y fue a raíz de una postura distinta en un debate. Por tanto, hay que esperar a la campaña electoral, hay que esperar a ver cuál es el impacto que tiene cada estrategia y también ver cuál es el resultado del debate. Son los 3 elementos más importantes de la campaña, obviamente, y terminarán de definir la indecisión, porque mira, ahora lo que vemos con esta encuesta en comparación con la anterior es que el crecimiento en intención de voto de los candidatos es discreto y se debe solo al aumento de conocimiento. Sin embargo, una vez que ya se completa el cupo de lo que se puede crecer en base a conocimiento, empezará el crecimiento en base a robarle votos a otros candidatos. Entonces, aquí es donde veremos qué estrategia funciona mejor que otra, cuál gusta más, cuál capta más la atención, y seguramente esto hará que uno de los 3 candidatos que está peleando el segundo puesto, pues llegue a la segunda vuelta.
Queremos agradecer a Álvaro Marchante, especialista en campañas políticas, gerente de una empresa que hace sondeos de opinión, de investigación. Ha estado con nosotros en el contacto ahora mismo en Así Amaneció, revelando algunos datos de su último estudio realizado a inicios de este mes. En concreto nos ha dicho que hay una competencia muy fuerte por el segundo lugar, cuando Luisa González lleva una amplia ventaja que supera el 25% de intención del voto y tiene a Otto Sonnenholzner, a Yacu Pérez y a Fernando Villavicencio peleando casi palmo a palmo por el segundo lugar. ¿Cuánto tienen los tres? Los tres tienen, según este estudio, Otto tiene 12,8%. Yacu tiene 10,3 y se mantiene sin crecimiento, y sigue creciendo Villavicencio, que tiene ya 9,3%.